Vamos a empezar con movimiento parabólico, con otro problema de física. Vamos a exponer el problema. El problema dice: se dispara una bala con una velocidad de 200 metros por segundo y con una inclinación de 30 grados con respecto a la horizontal. A ver, vamos a dibujar el diagrama. Con mi ángulo θ, este es mi vector, porque obviamente, como ya vieron, tiene una magnitud, tiene una dirección, es un vector de 200 grados, de 200 metros sobre segundo y con un ángulo de 30 grados θ. Sigo. Suponiendo que el aire no genera fricción, calcular las siguientes peticiones, que sería altura máxima, distancia a la que se alcanzó esa altura máxima y calcular el desplazamiento total de la bala. Para empezar, primero hay que recordar un poco de trigonometría sobre componentes, sobre que yo tengo mi componente en X, que en este caso sería velocidad, y que también tengo mi componente en Y, que sería velocidad Y. ¿Qué son estos componentes? Son los que me van a ayudar a sacar mis variables para este problema. Pero primero que nada, ¿qué es movimiento parabólico o tiro parabólico? Bueno, el movimiento parabólico es cuando un objeto hace un movimiento parabólico con respecto a su horizontal, ya que por esto no se incluye ningún tipo de plano inclinado, ya que todo debe ser de forma horizontal con respecto a la línea o al eje X. Hay varios tipos de parábolas. Está ese estilo, donde se le conoce como completa, o que simplemente está sobre el eje X y llega al mismo punto. Esta parábola en particular tiene sus componentes en X y en Y iniciales, que son la velocidad inicial y final. Estas son mis iniciales porque son las que van a empujar o son las que están moviendo al objeto. Y tengo mis finales, que son las de cuando el objeto llega, que en este caso es una bala. En este caso, mis velocidades y mis componentes son las mismas que mis finales, ya que llegan a un punto máximo y vuelven a bajar, y es la misma distancia que se recorre de aquí a acá y de aquí a acá. También existe otro caso, por decirlo así, y que es cuando se lanzan sobre una altura o hacia una altura. Aquí un objeto se lanza desde una altura X hacia el piso. Aquí se le conocen a estas como media parábola, porque se analiza desde la mitad de la parábola hacia el piso. Y también existe otro tipo, que es cuando se avientan desde el piso y caen al mismo punto, que sería como si tú la aventaras y volviera a caer al mismo punto. Aquí mi velocidad en Y también vuelve a llegar a un punto cero, y mi velocidad en X, que es la que se mueve sobre el eje, es igual a cero porque cae en el mismo punto que en el que inicia. Por ende, no hay desplazamiento. Pero bueno, sigamos con el problema. Me dice: calcular altura máxima de la parábola. La parábola que nosotros estamos analizando obviamente es así. Tiene un punto máximo y que me lo pide calcular. Siempre, o para la mayoría de los casos, en la componente Y se analizan con cinemática. Y con el eje X se analiza con movimiento uniforme. ¿Qué quiere decir? Que para este caso, que es mi componente en Y, usaré todas mis fórmulas de cinemática. Y para velocidad en X, todas mis fórmulas de movimiento uniforme, que simplemente es distancia sobre tiempo.
Ok. También existen otras fórmulas, pero que son para casos específicos, como la de altura máxima, distancia máxima y tiempo máximo. Estas fórmulas solo aplican cuando la parábola es de este estilo, completa y proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Que es la misma distancia de aquí a este punto y de aquí a acá. Ok, vamos a poner la fórmula porque nos la pide. La fórmula es altura máxima es igual a mi velocidad inicial que me dan en el problema al cuadrado por el seno cuadrado de mi ángulo θ sobre 2 veces mi gravedad. Esta es la fórmula que nos va a ayudar a sacar nuestra altura máxima en este tipo de parábolas. Reemplazamos valores, altura max va a ser igual a la velocidad inicial, que ya me la dan 200 metros, al cuadrado por mi seno cuadrado de mi ángulo, que ya me lo dan, 30 grados, sobre 2 veces mi gravedad. Ojo en esta parte, dice gravedad, no aceleración. Mi gravedad es la gravedad, o sea, mi aceleración gravitacional. En este caso, como es gravedad, la estoy poniendo como gravedad, va positiva. Si me pusiera una aceleración gravitacional, sería negativa, pero en este caso, como es gravedad, va positiva. Entonces sería 2 veces 9.81, que es nuestra fuerza gravitacional. Y esto nos daría, a ver, vamos a buscar la calculadora. Reemplazamos valores. Ok. Y esto nos daría una altura máxima, ya haciendo todo con la calculadora, de 509.68 metros. ¿Por qué metros? Porque son metros por segundo. Ok, ya tengo mi primer inciso. 509.68 metros. No olvidar nunca las unidades. Ahora sí vamos con el segundo inciso, que me dice ¿a qué distancia se obtiene la altura máxima? Pues es muy fácil, ya tenemos nuestra altura máxima, ahora solo hay que relacionarla con nuestro eje X. Esta se analizó usando el eje Y, porque esta altura máxima es sobre el eje Y. Ahora vamos a analizar sobre el eje X. Se usa una fórmula de cinemática donde no incluye aceleración porque no la tenemos, y donde tenga que usar el tiempo para despejarlo. La fórmula de cinemática que usaré será distancia es igual a mi velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado. Fórmula cinemática. Reemplazo valores. Son mis 509.68 por mi velocidad inicial, que son igual a mi velocidad inicial, perdón, por el tiempo más un medio. Ojo aquí, ahora aquí sí mi velocidad será negativa. Tiempo cuadrado. Ok, seguimos, despejamos para t, me quedaría una ecuación cuadrática, me quedaría 4.905, que sería la mitad de 9.81, por el t cuadrada menos 100 por t más 509.68. Despejamos para 0. Perdón. Ok, uso mi fórmula cuadrática. 200 para esa fórmula cuadrática, menos b es igual, menos b más menos raíz de
b cuadrada menos 4ac entre 2a, es una fórmula cuadrática. Reemplazo valores en esa. De cambio positivo, negativo. Pero ¿por qué quiero sacar el tiempo? Todo esto es para poder sacar la variable tiempo. ¿Para qué quiero el tiempo? Porque mi tiempo siempre va a ser el mismo para mi velocidad en X y mi velocidad en Y. El tiempo es igual para los dos, ya que nomás estamos viéndolo, solo es el mismo tiro para los dos. Entre 2a, que sería 2 por esto, 9.81. ¿Cuánto nos daría? Usando todos los decimales o la mayoría de los decimales, nos daría que nuestro tiempo sería igual, es igual a t, a 10.22 segundos aproximadamente. Recuerda que es usando positivo, ya que es positivo el tiempo siempre. Ya tengo mi tiempo. Tengo mi tiempo, perdón. Ahora, ¿qué voy a usar con mi tiempo? Como mi tiempo es igual para este y para este, bueno, ahora solo despejo para distancia. ¿Pero qué ocupo hacer primero? Si no tengo mi velocidad en X. Uso mis componentes usando trigonometría, sería 200 por el seno, coseno, perdón, porque es sobre mi eje X, por el coseno de 30 sería igual a mi velocidad en X. Mi velocidad en X es igual a 173.2. Ese es mi componente. Siempre la componente debe ser menor al vector que te dan. ¿Por qué? Porque el vector que te dan es la hipotenusa. Y la hipotenusa nunca puede ser menor que sus componentes. Bueno, ya tenemos velocidad en X. Como ya había dicho antes, se usa movimiento uniforme para el eje X. Distancia sobre tiempo. Velocidad en X, que es igual a 163.2. Tiempo, que es igual a 10.22. Velocidad por el tiempo va a ser igual a mi distancia. Y esto me da que distancia es igual a 1710.11 aproximadamente metros siempre. Entonces ya tengo un quiso ver 1770.1 metros. Ahora por último me pide sacar desplazamiento total de la bala. La bala va disparada, va cayendo y me piden esta distancia. Ahorita calculamos altura máxima, esta distancia de aquí. Ahorita calculamos hace un momento esta distancia de aquí. Ahora me piden la del tramo completo. Hay dos opciones. Multiplicamos simplemente la distancia que hayamos obtenido por 2. Ya la tenemos. Y la multiplicamos por 2 porque la distancia que calculamos para la altura máxima obviamente es para la mitad de la gráfica. O simplemente, para poder seguir aprendiendo, podemos usar la fórmula de desplazamiento máximo, que significa que es mi desplazamiento máximo o mi delta máxima
en x es igual a mi velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces mi ángulo sobre gravedad. Reemplazando valores, nos daría que delta máxima de x es igual a 3553. 3531, perdón. Comprobarlo, multiplicarlo por 2, saldrá lo mismo. Ok, entonces ya tenemos nuestros dos incisos, nuestros tres incisos, perdón, 3531.29 metros. Este es un problema fácil de tiro parabólico. Siempre hay que tener en mano las fórmulas de la cinemática. Siempre hay que hallarle un sentido lógica al problema. Si me piden calcular la distancia de aquí a aquí, para saber a qué distancia se llegó a la altura máxima, y luego me piden sacar la total, pues la multiplicaría por 2. No lo hice en este caso, ya que sería un desperdicio que vieran este video, pero solo es para que se dieran cuenta qué fórmula se podría usar si no hubiera tenido este valor antes. Otro tip también para tiro parabólico sería que, aun y que no te las piden o que no es necesario sacar, siempre sacar componentes de mi vector que te den, o si te dan una componente, siempre sacar todas las componentes, siempre, aunque sean iniciales o finales. Las finales en este tiro, ¿cómo hubieran sido? Estas hubieran sido las iniciales. Estas hubieran sido las finales. Obviamente, la del eje X siempre se hubiera mantenido constante. Recuerden que el eje X siempre se mantiene constante a menos que se actúe una fuerza hacia él y genere una aceleración. Si se le genera una aceleración a mi velocidad en X, cambia y ya no es constante, y se tendrían que usar las fórmulas de la cinemática para X también, no solo para Y. Bueno, esto es todo. Sigan viendo el siguiente video, que será de movimiento circular. Hola, ahora vamos a presentar las leyes de Newton. Para este tema vamos a hablar de las primeras dos leyes de Newton. La primera, también conocida como la ley de inercia, dice que un movimiento permanecerá en su estado estable si ninguna fuerza lo hace moverse de ese estado. Luego, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración que actúa sobre una masa. Por eso la relación F es igual a masa por aceleración. Ahora les vamos a mostrar un problema sobre las leyes de Newton. Bueno, primero que nada, los tipos de fuerzas que se usan es la fuerza del peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, la fuerza neta, que es la suma de todas las fuerzas, también la suma de todas las fuerzas que debería estar en equilibrio cuando es igual a 0, y también cuando no lo están, que son igual a masa por aceleración. También la fuerza de fricción, que es nuestra fuerza normal, que es la que actúa solo cuando está sobre un plano inclinado. Esta sería nuestra fuerza normal. Y la fuerza de fricción multiplicada por esa nos daría el mu, que es la fuerza de fricción, el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal nos daría la fuerza de fricción. También existen la fuerza del peso, como ya lo había dicho, la fuerza aplicada, que es la que se le aplica al objeto,
Y eso serían todas las cosas que veríamos en este tema. En este problema solo no consideramos fuerza de fricción, está en equilibrio, por decir así, y nos pide calcular la fuerza F de un bloque que está sobre un plano inclinado de 10 grados, y el bloque se le está aplicando una fuerza F a 45 grados. Nos dice que la fuerza de la componente en X es de 540 newtons, o sea, esta fuerza, si lo vemos aquí en el diagrama de cuerpo libre, sería la que va sobre el eje X, y nos pide calcular su fuerza en F, que está a 45. Primero, como ya tenemos Fx, podemos igualarlo a 540 y luego ponemos su fórmula, que es... Hola, les voy a hablar sobre cinemática rotacional. Cinemática rotacional es medir velocidades y tiempo en un círculo. Primero, la primera variable que es muy importante es la velocidad angular. La velocidad angular, el símbolo que se utiliza para identificarlo es el omega y se mide en radianes entre segundo. La ecuación más importante para calcular la velocidad angular es que es igual a 2 por pi entre t, que t ahorita voy a explicar qué es. Luego tienes la frecuencia, que se mide en hertz. La frecuencia, el símbolo que se utiliza para identificar la frecuencia es la f, y la ecuación para encontrar f es que frecuencia es igual a 1 entre t. Bueno, t es el periodo que toma un círculo, que algo le toma dar una vuelta. Esto se mide generalmente en segundos y se muestra con t. A continuación les voy a enseñar un problema para identificar todas estas variables y entender de cinemática rotacional. Bueno, aquí tenemos un problema de cinemática rotacional y el problema dice: la órbita de la Luna tarda 20 días en completar un ciclo alrededor de la Tierra. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular, o bueno, en este caso, la orbital de la Luna? Bueno, primero tenemos nuestro periodo. Nos dice que la Luna tarda 20 días en dar un ciclo alrededor de la Tierra. Entonces tu t, o tu frecuencia, tu tiempo, sería 20 días. Para usar la t, necesitamos la t en segundos. Entonces cambiamos los 20 días a segundos. Entonces 20 por 24, que sería, para darnos las horas, quiere decir son 480 horas. Luego, para cambiarlo a minutos, multiplicamos 480 por 60. Y eso nos da 28.800, que será 28.800 minutos. Luego multiplicamos los minutos por 60 para que nos dé segundos. Y nos da que son 1.728.000 segundos. Bueno, con esto, que ya tenemos la t final, sacamos la ecuación para la velocidad angular. Para sacar la velocidad angular, la ecuación es 2pi entre tu t. Y sabemos que nuestra t es 1.728.000. De aquí ya nada más dividimos, calculamos y nos sale que nuestra velocidad angular es de 3.636 por 10 a la menos 6 radianes entre segundo. Y este sería nuestro resultado final, nuestra velocidad angular. Bueno, ahora les voy a hablar de dinámica rotacional. La dinámica rotacional es muy parecida a la cinemática rotacional, pero aquí vamos a hablar del por qué las cosas se mueven, no de cómo se mueven. Bueno, para la dinámica rotacional tenemos unas variables muy importantes. La primera es el radio del objeto que se está moviendo. Tenemos la aceleración centrípeta, que es la variable más importante. Esta aceleración centrípeta es la aceleración que tiene el objeto que está en un movimiento circular hacia el centro del círculo. Y tenemos la masa del objeto. La ecuación más importante para sacar la aceleración centrípeta es que tu aceleración centrípeta es igual a tu velocidad angular al cuadrado por radio, o que esto es igual a tu velocidad al cuadrado entre el radio. Y luego, para sacar la fuerza centrípeta, no la aceleración centrípeta, no se confundan, la
la fuerza centrípeta que hay del objeto hacia el centro del círculo es igual a masa por tu aceleración centrípeta. A continuación voy a hacer un problema en donde se utilizan todos estos términos y para ayudar a resolver problemas de dinámica rotacional. Ahora vamos a hacer un problema de dinámica rotacional. Para este problema vamos a usar el mismo problema que usamos para la cinemática rotacional, pero ahora nos dieron otras variables para encontrar nuestra aceleración centrípeta y nuestra fuerza centrípeta. Como sacamos en el problema anterior, sabemos que nuestra velocidad angular es de 3.636 por 10 a la menos 6 radianes entre segundo. Ahora nos dieron que la masa de la Luna es de 8 por 10 a la 22 kilos y también nos dieron que el radio, o sea, la distancia de la Tierra hacia la Luna, es de 4 por 10 a 8 metros. Entonces, en el inciso A nos piden cuál es la aceleración centrípeta. Bueno, esto es fácil. Primero, usamos la ecuación que nos da la aceleración centrípeta, que es tu velocidad angular al cuadrado por el radio. Esto, sabemos nuestra velocidad angular, 3.636 por 10 a la menos 6 al cuadrado, no se los olvide el cuadrado, por nuestro radio, que es 4 por 10 a la 8. Y aquí multiplicamos y sacamos un estimado de 0.005 radianes entre segundo al cuadrado, que esto sería nuestra aceleración centrípeta que se ejerce hacia el centro del círculo que se forma. Bueno, con esto ya sabemos nuestra aceleración centrípeta es esto. Ya tenemos nuestro inciso A. Ahora, para sacar nuestra fuerza centrípeta usamos la ecuación de fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta se saca con que masa por tu aceleración centrípeta es igual a la fuerza centrípeta. Sabemos la masa de la Luna, que nos la dieron, que es 8 por 10 a la 22, por la aceleración centrípeta que la acabamos de sacar, 0.005 radianes por segundo cuadrado. Aquí calculamos y sacamos que nuestra fuerza centrípeta es igual a 4 por 10 a la 20. Esta sería nuestra fuerza centrípeta y es nuestro inciso B. Entonces así, con el uso de estas fórmulas y sustituyendo, sacamos nuestra aceleración centrípeta y nuestra fuerza centrípeta. Así es como se solucionan los problemas de dinámica rotacional.